¡Wow! Y te lo dice en inglés. Bueno, listo. Ahora supuestamente está grabando esto. Después no sé, tendré que buscar dónde queda en mi compu la grabación. Gracias, Lu. Les decía entonces, esta ABO involucra dos unidades, la unidad 5, que es hibridación, y la unidad 7, que es Arise, ¿sí? Acá son dos APOs, 3 y 4. Hoy vamos a arrancar con hibridación de ácidos nucleicos. La parte de MicroArrays va a ser el viernes, la va a dar la doctora Egle Villegas Castañazo, que es una docente, yo les decía, es profesora adjunta de genética en naturales, es JTP en veterinaria y en genética general, y es la profesional, una de las profesionales a cargo del servicio de arrays y secuenciación del IGBet, ¿sí? Así que bueno, vamos nosotros con la parte más. Bueno, y si hablamos de hibridación, a mí me gusta siempre ir al origen de las cosas. Uno se hace viejo y se hace amigo de la historia, siempre digo lo mismo. Y si hablamos de hibridación, tenemos que ir hasta atrás de todo. Y es hasta el descubrimiento, o como quieran ponerle, de la doble hélice. Ya saben quiénes son estos personajes, ya los han visto alguna vez. James Watson a la derecha, Francis Crick a la izquierda, son los que postularon en 1953 la doble hélice. Ahora, cuando ellos postulan esta disposición espacial y organización del ADN en dos hebras, complementarias, antiparalelas, ¿sí? Todo eso ya lo vieron en genética general, también dieron un indicio de cuál podría ser el modo de perpetuación, ¿sí? de esa doble hélice, después corroborada por Mendelssohn y Stahl, ¿sí? por Chargaff y varios investigadores más. Pero, bueno, acá los tienen, emulando hace un par de años atrás, ¿sí? La foto de 1956, creo que era la anterior, James Watson y Francis Crick con algunos años más. El tema es que esa proposición de cómo ese ADN se perpetuaba y esa característica de la doble hebra de ser complementaria y de estar unidas las dos hebras a través de puentes de hidrógeno, es la base de casi todas las técnicas de análisis, les diría prácticamente todas, creo que exceptuando la secuenciación de lo que se conoce como tercera generación, que ya es por nanoporo y sin química intermedia, todo el resto de los métodos de análisis están basados, directa o indirectamente, en la complementariedad de bases. Básicamente es eso. Entonces, ¿se acuerdan que la doble hélice, decíamos, correspondía a dos hebras complementarias? Quiere decir que donde había guanina en una, había citosina en la opuesta, si había timina en una, había adenina en la opuesta, con la clásica Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Antiparalelas, porque el sentido de orientación era 5', 3' en una, y en la complementaria era 3', 5'. Recuerden que 3' es el oxidrilo de la desoxirribosa, 5' corresponde a la terminación del fosfato. Recordamos siempre que las bases, al ser hidrófobas, están hacia el centro, ¿sí? Porque repelen su contacto con el agua, mientras que hacia la parte externa están los azúcares y los fosfatos, ¿sí? Perdón, hidrófugas estas, hidrófobas el azúcar y los fosfatos. Sabíamos que existen dos puentes de hidrógeno, ¿sí? Que se forman entre timinas y adeninas, tres puentes de hidrógeno entre citosinas y guaninas. Sabemos que la formación de esos puentes de hidrógeno es, llamémosle así, espontáneo, por la energía que existe en el sistema. No está mediada por ninguna enzima ni nada en particular, y eso hace que esta doble hebra se pueda comportar de determinadas maneras frente a variaciones del medio. Entonces,
Lo que sí tenemos que tener en claro, se me va la flechita, es que la secuencia que aparece en una de las cadenas va a ser la que determine cuál es la secuencia que obligadamente va a tener la cadena complementaria. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hibridación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo acá lo resumí en básicamente 3 puntos que me resultaron importantes. En principio, sabemos que la hibridación es una técnica en la que moléculas de ácidos nucleicos, ADN o ARN, se unen cuando están de manera monocatenaria con secuencias complementarias, ¿sí? Ya sean de ADN o ARN de simple cadena. Por lo tanto, eso a mí me da la idea que si yo tomo el ADN, la doble hebra, y lo separo de alguna manera y agrego cadenas de ADN o ARN simple cadena, si encuentran secuencias complementarias se van a pegar. Dice que los pares de bases complementarias son siempre, eso ya lo saben, adenina con timina o uracilo, en el caso de ARN, y guanina con citosina. Sabemos que la doble hélice es relativamente estable a temperaturas ambientes, ¿sí? Y también sabemos que a altas temperaturas pueden separar esa doble hélice, ¿sí? En un proceso que se llama melt o derretir, o como quieran ponerle, ¿sí? Dejando esa doble hélice como hebras de cadena simple. Entonces, ahora, como yo les dije, esos puentes de hidrógeno se generan espontáneamente de manera relativamente sencilla si la energía del sistema, o sea, si hay energía en el sistema para que se formen. Esos puentes de hidrógeno se pueden romper, ¿sí? Si yo agrego la energía suficiente para romperlo. Y la puedo agregar en forma de temperatura. Pero también la podría agregar con químicos o de otras formas. Ahora, sabemos Carlos, también, Carlos, ¿sí? te hago una pregunta. Vos Sí. ahí decías que la hibridación era cuando teníamos una cadena de ADN simple y si agregábamos otras cadenas y encontraba una complementaria, se unían. También Uh-huh. sucedería, en lugar de agregar otras cadenas aleatorias, agregar bases, o sea, se unirían a la hebra nuestra. No sé si me explico lo que quiero preguntar. Sí, sí, bases sueltas. Claro, claro. La realidad, el problema de agregar las bases sueltas es que la temperatura ambiente, ¿sí? Ya es suficiente para romper el puente hidrógeno. Entonces no se unirían. ¿Sí? Bien, Ya, después vamos a ver que en realidad la bien. estabilidad de los híbridos, entre varias otras cosas, depende de la longitud de las cadenas que se van a unir. Cuanto más largas son las cadenas, más estables son las uniones, porque realmente los puentes de hidrógeno son sumamente lábiles, se rompen casi de nada. Entonces, estimo yo que solamente la energía de la temperatura ambiente no te permite la unión de bases aisladas, ¿sí? No hay estabilidad, Bien, termodinámicamente no es estable eso, ¿sí? No sé si quedó claro. bien. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, lo que también sabemos es que después de romper los puentes de hidrógenos, ¿sí? De la doble hélice, la disminución en la temperatura, por ejemplo, si lo que usamos fue temperatura para hacer esa desnaturalización, hace que esas cadenas simples se emparejen, ¿sí? ¿Dónde? Donde encuentren secuencias complementarias. Y cuanto mayor sea y acá voy a usar otro término que tal vez es más nuevo, homología entre cadenas, mayor estabilidad va a tener ese híbrido. Cuando hablo de mayor homología, es que encuentren mayor complementariedad, que todas las bases sean complementarias, ¿sí? Una cadena es totalmente homóloga con otra cuando su secuencia es totalmente complementaria. Ahora, hay casos en donde puede haber bases de diferencia porque hay, no sé, mutaciones, cambios, SNPs, lo que sea, ¿sí? Y yo estoy tratando de asociar una cadena con otra que no es perfectamente
que eras un match perfecto. Bueno, dependiendo de las condiciones que yo le dé... Ahí, Carlos, Sí, molesto de nuevo. dale. Ahí también entrarían los casos de si en la cadena complementaria o una de las posibles cadenas complementarias hubieras gaps, ¿también incluiría eso? ¿Hubiera qué? Gap, Gaps en el sentido de que falten, o porque claro, un gap se define como un corte, ¿sí? claro. Si hubiera eso, por ejemplo, tenemos nuestra cadena base y después vienen, me imagino la secuencia yo, vienen dos cachitos de cadena que pueden ser homólogas, pero no del todo y queda un espacio sin completarse. Sí. A La ver, estoy complicando mucho, ¿no? sí, me parece que después cuando deja que adelantemos un poco y tal vez vas a ver que, porque, a ver, el concepto de gap se usa, por lo menos hasta donde yo lo conozco, se usa para denominar ciertos tipos de lesiones que sufre la cadena de ADN, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un gap es un corte en un cromosoma y no llega a ser una fractura. Eso es un gap, ¿sí? Ujú. No, no sé si lo han visto aplicado a otra cosa acá. Nosotros lo habíamos visto ponerle, tenías una secuencia que era A, A, T, G, y en vez de tener la segunda A tenías un saltito, entonces era A, GAP, T, G. A Ah, ese Claro, lo nivel lo vimos habíamos visto. en bioinformática, los vimos. Por eso quería tratar de asociar lo que está estamos bien, aprendiendo bueno, ahora sí, con no, lo que eso aprendimos es en otra cosa. Eso es bioinformática. una delesión, ¿sí? Lo tienen que haber visto en genética. Eso es una delesión. Es una Sí. delesión de un nucleótido que generalmente provoca algo que se conoce como corrimiento del marco de lectura. Pero no quiero ir ahí porque eso no es materia nuestra. Pero básicamente lo que puede suceder, si ustedes tienen si una de las secuencias tiene una delesión y ustedes tienen la otra sin delesión, si es una base, no sé si le da, de nuevo, termodinámicamente, pero de forma espacial, puede hacer una estructura secundaria como para dejar un globito, ¿sí? Para dejar un bucle. Es muy poquito una sola. Aunque en realidad, tú sabes que yo no sé si se puede llegar a detectar una delesión con una sonda. Me están llevando a extremos, pero yo supongo que si le dan Ah, vos dijiste que te gustaba. Ah, si le, iba a decir exactamente lo mismo. si le dan, bueno, déjenme pensarlo, si le dan las condiciones necesarias, a ver, Porque, chicos, claro, porque eso también te cambiaría lo que lee el marco de lectura y la producción de la proteína, está ese bien, cambio de base. pero no entremos en la proteína, porque a nosotros hoy no nos interesa si No, porque la delesión de una el tema base, es al momento de meter la sonda, o sea, claro, si pero la por eso sonda te les digo, reconoce la secuencia. bueno, el punto es, todo depende de cuán exigente ustedes hagan lo que pasa es que me están haciendo adelantar, ¿entiendes? De cuán exigentes Perdón, sean perdón. las condiciones de hibridación, ¿sí? Lo que se llama el stringent. Si yo hago condiciones altamente exigentes, yo voy a lograr que la sonda no se una a la secuencia blanco, así haya una base de diferencia o en este caso una de lesión. Ahora, depende de... Yo se los digo todo así, después se joden, ¿eh? Perdón que esté grabando, se los tiro todo y después lo retomamos. Depende de dónde esté la lesión también, va a alterar en mayor o menor medida, ¿sí? ¿Cómo se dice? La posibilidad o la probabilidad de que esa sonda se pegue. No es lo mismo si la lesión está en el medio de la secuencia correspondiente a la sonda a que si está en un extremo. En general, cuando hay cambios, justo una lesión no sería el caso, pero cuando hay cambios de bases en los extremos 5', que es por donde arranca a pegarse, a veces eso inestabiliza la sonda, ¿sí? Pero dejemos pasar 2 o 3 diapos y llegamos, ¿sí? ¿Les parece? ¿Está bien? Dale, dale. No, Perdón, porque si no perdón. me estoy adelantando tanto que tengo que poner conceptos que todavía ni nombramos y no me quiero ir muy hacia adelante. Ya vamos a llegar, dame 2 segundos, ¿sí? A ver, lo que yo acá en esta simplemente quiero dejar es que el ADN cuando está en estado monocatenario puede hibridarse o con otra hebra de ADN monocatenario o con una cadena de ARN monocatenario. Recuerden que
La única diferencia entre una cadena de ADN y una de ARN es que una tiene uracilo en lugar de timina, pero el uracilo se va a asociar a la adenina incluso mejor que la timina. Obviamente que si hacemos que dos moléculas complementarias de ADN en estado simple cadena se unan, van a reconstituir una doble hélice después del proceso de hibridación. Bueno, como les decía, en hibridación ADN-ARN, la base uracilo se va a emparejar con adenina, y el ARN monocatenario, que es complementario a otra secuencia de ARN, por ejemplo mensajero, se lo conoce en la jerga como ARN antisentido, ¿sí? Y de hecho pueden buscar en la web antisense RNA y van a encontrar un montón de bibliografía porque se ha usado muchísimo para la parte de terapia, ¿sí? O sea, cuando uno quiere silenciar la expresión de un gen, muchas veces puede usar antisentido. Bueno, la hibridación, como les decía, es la base de casi todas las técnicas que se usan en diagnóstico. Y una de las primeras formas en la que se utilizó la hibridación fue en hibridación de casi genomas completos, sobre todo en bacterias, ¿sí? Entonces se trataba de establecer cuán cercanas o lejanas eran las dos especies bacterianas de acuerdo a sus capacidades de generar híbridos, ¿sí? Y de cómo respondían esos híbridos al aumento y disminución de temperatura. Entonces, cuanto más relacionadas estaban las especies bacterianas, más estables eran los híbridos que se formaban. Cuanto más lejanas estaban las especies, más alejadas, digamos, no lejanas, más inestables eran los híbridos que formaban, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo podemos estudiar el ADN? Doble cadena y su aplicación en hibridación. Bueno, lo primero que sabíamos, que ya les comenté medianamente, era que el estado nativo, el estado normal del ADN es en doble cadena, como está acá a la izquierda, hay dos hebras de ADN con diferentes secuencias, pero dos hebras al fin. Sabíamos que esas uniones de puentes de hidrógeno son lábiles, por lo tanto, si yo le agrego o temperatura, o le puedo agregar álcali, ¿sí? O sea, por ejemplo, hidróxido de sodio, por darles cualquier álcali, lo que va a suceder es que esos puentes se van a romper. Si yo agrego la suficiente temperatura, lo que va a suceder es que esas rupturas de los puentes de hidrógeno van a ser totales y las hebras se van a transformar en simple cadena, ¿sí? Y vamos a estar en un estado de cadenas simples que se llama estado desnaturalizado. Ahora, si yo comienzo a bajar la temperatura, no de manera brusca, sino de manera paulatina, lo que va a suceder es que estas hebras, ¿sí? A ver, dígame si se ve la flechita, estas dos hebras van a empezar, Sí, se ve. en realidad las hebras van a empezar a chocar entre sí, ¿sí? Ustedes piensen en esto no como algo estático, sino como algo dinámico. Siempre planteo algo similar, pero bueno, por ahí es extremo el planteo que voy a hacer, pero muchas veces es bastante gráfico. Ustedes piensen básicamente en una olla de 20 o 30 litros, en esas grandes que se usan para hacer en campamentos, llena de agua y haciendo un puchero. ¿Cómo están los pedazos, los chorizos, los pedazos de carne, la verdura adentro? ¿Están quietas? No, no están quietas. Están girando, ¿sí? Están en un ambiente que es sumamente entrópico, por lo tanto, hay mucha energía en forma de calor, ¿sí? En forma de temperatura, que genera finalmente en eso movimiento. Bueno, cuando ustedes tienen una solución de ADN y lo tienen desnaturalizado, las cadenas no están todas en el fondo, sino que están en suspensión y en movimiento, girando. Por lo tanto, lo que va a suceder es que por azar, cadenas, ¿sí?, van a chocar entre sí. Si esas cadenas que chocan no tienen secuencia complementaria, lo único que van a hacer es un mero rebote. Ahora, en esos cientos de miles de millones de choques que hay por milisegundo tal vez, lo que va a suceder es que va a haber chance de que esta cadena que tiene esta secuencia se encuentre en algún momento con esta cadena que tiene esta secuencia complementaria. Cuando eso ocurra,
Si la temperatura ya no es tan alta y permite la formación de los puentes de hidrógeno, lo que va a suceder es que estas dos cadenas se van a renaturalizar, ¿sí? Entonces vamos a un proceso de renaturalización. Cuanto mayor sea la concentración de estas dobles cadenas en la solución y cuanto menor sea su longitud, más rápido van a renaturalizar. ¿Por qué? Y porque la chance de enfrentar dos cadenas que comparten, no sé, 20 o 30 bases, de manera correcta, es mucho más alta que la probabilidad de que se emparejen de dos secuencias que tienen 600 bases, ¿sí? Simplemente por probabilidad, nada más que por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si yo desde aquí, que estoy con una temperatura muy alta, empiezo a bajar la temperatura, lo que debería obtener al final, si no hay otras cosas que interfieran en el medio, es volver a tener las cadenas originales. Y ese proceso se llama renaturalización. Y me restaura, ¿sí?, el estado original de las cadenas, ¿sí? Entonces, este proceso de estado nativo, desnaturalización y renaturalización es básicamente la base del proceso de hibridación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y esto se los adelanto también. Si yo paso de este estado a este, o sea, piensen en lo siguiente: agarro un tubito que tiene una solución de ADN, ni siquiera tiene por qué ser distinta, pongamos que todas es la misma secuencia, lo caliento a 95, 98, 100 grados, lo pongo a hervir, lo dejo un par de minutos, lo que va a suceder es que ese sistema va a tener tanta energía que va a romper los puentes de hidrógeno. Ahora yo ese tubo, en vez de dejarlo a temperatura ambiente para que empiece a bajar la temperatura lentamente, no. Lo agarro y lo pongo en un frasco que tiene hielo molido. ¡Pum! Así, directamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es sacar la energía de una manera abrupta. Le quito la energía al sistema. ¿Qué es lo que va a suceder? Que no va a haber, de repente, cuando están las cadenas como simples, no van a encontrar o no va a estar disponible la energía suficiente en el sistema para que se formen espontáneamente esos puentes de hidrógeno. Y esas cadenas van a permanecer como cadenas simples. ¿Hasta cuándo? Y hasta que comience, porque la saqué del hielo, por lo que fuere, a recuperar temperatura y empiece a aparecer energía que permita que eso se renaturalice. En algunos casos, a nosotros nos conviene que eso sea así, ¿sí? Porque estamos buscando cadenas simples para algo. Entonces, una manera de obtener cadenas simples es así: enfriando rápidamente la solución de ADN y dejándola en ese estado de poca energía. De esa manera yo mantengo cadenas simples, que las voy a poder usar para cosas que a mí me interesen. ¿Estamos? Fíjense Carlos, lo que... ¿Sí? me surgió una duda. Dale, Roger. Vos dijiste que ese frasquito de hélices de ADN lo ponías a hervir. Sí. Pero ¿no basta con tenerlo a temperatura ambiente para que se rompan los puentes de hidrógeno y se separen las cadenas? No. A temperatura ambiente están como dobles Y no te cadenas. estarías desarmando. No. A ver, a temperatura ambiente Claro, el ADN se mantiene siempre como doble cadena. Se necesita bastante energía para... Pero por eso me hizo... Entonces entendí re mal, porque había entendido eso, que a temperatura ambiente se separaban. No. A temperatura ambiente, o sea, temperatura ambiente estamos hablando de 20, 30, 40 o 50 grados. Estamos hablando Claro, de ambiente... pero ¿no habías dicho que a esa temperatura se rompían los puentes de hidrógeno? No. A ver. Entendí todo como el... No. Listo. Yo lo que Mala dije es mía. que la temperatura rompe los puentes de hidrógeno, ¿sí? Pues una de las maneras de romper puentes de hidrógeno. Nunca nombré temperaturas Sí, específicas, ¿sí? Yo dije, a mayor temperatura bien. se rompen los puentes y el estado de Ajá. desnaturalización completa va a depender del tamaño del fragmento. Un fragmento que tiene 20 bases va
a requerir poca temperatura, seguramente no 95, seguramente mucho menos, para desnaturalizarse, ¿sí? Pero vos pensá Bien, que... bien. Sí, Claro, si no, un ser vivo no tendría la doble hélice, por eso me quedó claro. haciendo ruido eso. No, no, imagínate, levantás temperatura, llegás a 39, se te desnaturalizó todo, un desastre ese. Claro, ¿Sí? listo, sí, sí. No, Sí, no, gracias. estamos siempre hablando de temperaturas que te diría están para desnaturalización parcial, debes estar arriba de los 50, 60 grados, y desnaturalización completa le tenés que entregar como arriba de 90, ¿sí? Si querés temperaturas así. Pero, de Sí, nuevo, listo, listo, listo. claro, siempre estás arriba de los 60, y arriba de los 60 no es compatible con la vida. Piensen que a 56 precipitan proteínas, ¿viste? Entonces ya no es compatible. Bueno, les decía entonces, si vemos este gráfico de acá, es algo parecido a lo que vimos en la anterior, ¿sí? Tenemos doble hélice, calentamiento, empieza a desnaturalizarse, hay una desnaturalización parcial. Si seguimos aumentando la temperatura, se sigue desnaturalizando hasta que llegamos al estadio máximo de desnaturalización, que es las dos moléculas simple cadena. Si renaturalizamos, o sea, enfriamos lentamente, esas dos cadenas, por choques aleatorios, se van a emparejar hasta que encuentren la complementariedad exacta, y a partir de ahí se van a empezar a cerrar para volver a formar la doble hélice. Ahora, imaginemos algo que yo ya se los comenté, que era algo que hacíamos o que se usó la hibridación en algunos casos para medir, ¿vieron? Yo les decía, distancia filogenética entre bacterias, ¿no? Entonces decíamos, si agarrábamos dos bacterias, que son dos enterobacterias, bueno, enterobacterias es muy amplio, pero agarrábamos dos Haemophilus, o agarrábamos, no sé, dos especies de, yo ya me olvidé, porque encima no soy experto en bacterias, pero dos especies bacterianas muy relacionadas, esperamos que sus genomas compartan bastante de la secuencia, mientras que si tomo dos bacterias que nada tienen que ver, un Bacillus subtilis y una Escherichia coli, seguramente sus genomas no tengan prácticamente nada que ver. Ahora vamos a suponer que tomamos dos bacterias que están muy relacionadas y las ponemos en un mismo recipiente, ¿sí? O en dos, si quieren, dos recipientes acá. Desnaturalizamos, ¿sí? ambos ADNs de ambas bacterias en los dos recipientes y los mezclamos, ¿sí? Mezclamos el ADN1 desnaturalizado con el ADN2 desnaturalizado. Y pasamos a hacer ese enfriamiento progresivo. Y dejamos que renaturalicen. Decíamos, si tienen una alta homología, lo que puede suceder es que nuevamente renaturalice una hebra 1 de simple cadena con otra hebra complementaria de la bacteria 1, que renaturalice una hebra de la bacteria 2 con otra de la 2, dándome doble hélice 1 y doble hélice de ADN2, pero si comparten mucha homología, lo que también podemos encontrar son las doble hélices híbridas, ¿sí? O sea que si son dos especies que son prácticamente iguales, es muy probable que la simple hebra del ADN1 pueda renaturalizar con una simple hebra del ADN2, dándome una doble hélice híbrida. Entonces acá ya tenemos un tercer punto que vemos en este proceso de desnaturalización y renaturalización, que no solamente se puede renaturalizar con hebras complementarias del mismo origen, sino que puede hacerlo con hebras con las que tenga mucha homología de una especie diferente, ¿sí? Y eso se llaman moléculas híbridas. Respecto a lo que estábamos hablando hoy, fíjense que cuando nosotros tenemos hebras simples, permítanme volver al anterior un cachito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos hebras simples, acá, esta y esta, la concentración de adeninas y timinas en una hebra
va a estar directamente relacionado con el proceso de desnaturalización. ¿Por qué? Básicamente por la cantidad de puentes hidrógeno. ¿Se acuerdan que al principio ya hablamos de que entre adeninas y timinas hay 2 puentes hidrógeno, entre guaninas y citosinas hay 3? Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que aquellas secuencias que son ricas en adenina-timina se van a desnaturalizar un poco más rápido o más fácil que una secuencia que es rica en guanina-citosina, ¿no? Eso es simple por número de puentes de hidrógeno. Fíjense lo que sucede, ¿sí? Esto es fracción de ADN simple cadena, esto es temperatura. Cuando yo grafico cuánto ADN está en formato simple cadena a medida que yo aumento la temperatura, esto, ¿entienden? Yo quiero que entiendan bien de dónde sale este gráfico, ¿no? La fracción de simple cadena, ¿cómo creen ustedes que se puede medir? A ver. No, perdón, Carlos, como pero la no, parte- no estoy entendiendo qué es el gráfico ese todavía. Perdón. Yo lo de guanina y citosina lo entendía, pero con 2 hebras, tipo, si tengo las 2 hebras y las quiero separar, cuanto más porcentaje de guanina y citosina tenga, más difícil va a ser la separación. Dentro Está de perfecto el razonamiento. Pasa que no entiendo lo de fracción. No entiendo lo de Claro. fracción de ADN simple cadena. Vamos otra vez para atrás, ¿sí? Es como, Sí, por favor. fracción ADN simple cadena cuando obtenés. Mirá, ¿En qué momento obtenés el ADN fíjense simple esto. cadena? Fíjense esto. ¿Ven esto que les estoy marcando con la flecha? Sí. Acá Sí. tenemos doble cadena, ¿sí? Sí. Acá tenemos parcialmente simple cadena y parte doble cadena, ¿sí? Y acá tenemos simple cadena total. Ahora, pensemos en la clase anterior, cuando vieron purificación de ácidos nucleicos, y les explicaron que había una manera de medir cuál era la concentración de ácidos nucleicos en una solución. Una de esas maneras era espectrofotometría, ¿no? Sí. Y sabemos que el ADN a qué longitud de onda absorbe. Ahí me fijé los resultados de la prueba que ustedes hicieron y casi todos le erraron, pero bueno, no importa. Vamos de nuevo. 280. No, 260, 260. 280. No, para. 260. No, pero pará, porque ahí esa pregunta era tramposa, porque te decía el rango Cálmese, máximo. señor. Era 280 Tramposa, proteínas, tramposa. 260 ADN. Cálmese. Sí. A 260, bueno, yo no la hice, pero a 260 Ah, mira cómo te lavo las manos. hay que ser experto. A 260 mide, o sea, absorbe el ADN. ¿Saben por qué? No, ¿Por ya qué me entiendo absorbe a mucho. 260? ¿Por la estructura? No me refiero a eso Y particularmente. Lo que les tirando pregunto fruta. es, ¿qué parte del ADN absorbe a 260? No mira. O sea, quedaron ahí recalculando como el... Sí, no. Pasapalabra. El azúcar, ¿no? Se me ¿Cómo? hace que las bases. Claro, las El- bases. Las bases. Porque si fuera el azúcar, entonces a 260 mediríamos casi cualquier pentosa que exista por ahí. ¿Sí? Y ni les cuento si fuera el Claro, en ácido realidad lo que nosotros fosfórico. buscamos es identificar las bases, en realidad, por eso Claro, bueno, vemos esa entonces, longitud a de onda. 260, a lo que voy, a 260 es donde absorben las bases, ¿sí? Entonces, si yo pongo una solución de ADN en un espectro y hago que un haz de luz de 260 nanómetros pase, parte de esa luz va a ser absorbida por las bases, y por eso es que al otro lado llega menos, ¿sí? Ese es el concepto de transmitancia, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, Bien. Ahora imagínense lo siguiente. ¿Se acuerdan? Evidentemente no me prestaron atención. ¿Se acuerdan la primera diapo que yo puse? Miren, me voy para atrás. Una de las primeras, no la de Watson y Crick, que era simplemente histórica. Esta. ¿A dónde están las bases? ¿Hacia dónde? hacia afuera. Hacia adentro, perdón, ¿no? Hacia adentro.
Las bases están hacia adentro porque decíamos que eran hidrófugas, mientras que los azúcares y el ácido fosfórico, ¿sí?, o el fosfato, como está acá, están hacia el exterior. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, si yo tomo esto como está acá, doble cadena, le hago pasar un haz de luz, ¿sí?, un haz de 260 nanómetros, ¿sí?, va a absorber parte de esa luz las bases que están hacia adentro, ¿no? Ahora, si yo desnaturalizo eso y dejo las bases expuestas, las bases esas van a absorber, a tener chance de absorber más o menos luz. Mucho más. Menos. Mucho más. Mucho más. Para mí ¿Sí? más, mucho más, porque Claro. ya no van a estar. Ahora, en la estructura ahí, como están ahora en la diapositiva, están escondidas hacia adentro de la doble hélice. Exactamente. Entonces, como que el azúcar y el fosfato le hace como una especie de escudo. Pero Exactamente. si las denaturalizamos y separamos las hebras, quedan expuestas y ahí pueden Exacto. absorber más luz. Exactamente. Por eso es que, no sé si lo vieron o no, pero a 260 nanómetros, ¿sí?, vieron el concepto de densidad óptica. ¿Se Sí. acuerdan? Entonces, saben que a 260, midiendo a 260, una OD equivale a 33, creo que eran microgramos mililitro de ADN. ¿Sí? Doble cadena. Doble cadena. Ahora, si yo mido ADN simple cadena o ARN, la realidad es que en proporción va a ser más alta. ¿Por qué? Porque va a estar absorbiendo más luz. ¿Sí? Entonces, si yo tomo, imagínense lo siguiente, una solución con ADN doble cadena, le hago pasar la luz para medir cuánto tengo, y empiezo a calentarla, ¿qué es lo que va a suceder? A medida que vaya calentando y se vaya desnaturalizando, la absorbancia va a ser cada vez mayor. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo diferenciar cuando el sistema está en doble cadena y cuando llegó a simple cadena total. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo siga aumentando la temperatura, ya la absorbancia no aumenta. ¿Sí? Entonces, si vamos a este gráfico que nadie entendió, o que por lo menos me dijeron que pocos o ninguno entendió, lo que me está mostrando acá es que esto que está, ven, miren, arranca en 50 grados. La fracción de simple cadena es nula, porque está todo como doble cadena. Esta es nuestra línea base. Empezamos a calentar. A medida que caliento y empieza a desnaturalizarse, seguramente serán zonas más ricas en AT las que empiezan a desnaturalizar, empieza a levantar la absorbancia, que es directamente proporcional a la fracción de ADN simple cadena. ¿Sí? ¿Está? Sigo desnaturalizando, cada vez hay más desnaturalizado, hasta que llega un punto que por más que aumente la temperatura, fíjense que acá que debe estar en 90 más o menos, por más que aumente la temperatura, ya está todo desnaturalizado, ya no aumenta de acá. Entonces, fracción de simple cadena 0 acá, fracción de simple cadena 1. ¿Cómo me doy cuenta? Midiendo absorbancia por espectrofotometría. ¿Sí? Fíjense la curva del medio, es la única que quiero que vean, esta, la continua. ¿Sí? Sí. Doble cadena completa, empieza a desnaturalizar a medida que aumento la temperatura. Hay un momento en donde esto se hace cuasi logarítmico, porque levanta muy, muy rápido, y luego empieza a hacerse asintótico respecto al extremo hasta que toca y ya no hay, por más que aumente la temperatura, no hay incremento de la absorbancia porque ya no hay fracción doble cadena existente. ¿Sí? Esto es Sí. una clásica curva que se llama sigmoidea. ¿Sí? Ahora, yo les decía que el proceso de desnaturalización depende de cuánto GC haya en la secuencia que quiero desnaturalizar. Y ahí es donde yo puedo ver diferencias entre una secuencia, acá está,
punteado, donde existe un 20% de guanina-citosina, empieza a desnaturalizar mucho antes que cuando existe un 50%, y mucho antes que cuando existe un 80%. Ven que las curvas se mantienen como sigmoideas, pero el momento en donde empieza a desnaturalizar es distinto, dependiendo del porcentaje de GC que tenga esa secuencia. ¿Sí? Ahí está, listo. Sí, ahí va. ¿Les quedó claro el gráfico ahora? Claro, sí, van a desnaturalizar, Sí. pero ahí está. Sí, a mayor temperatura sí tienen mayor proporción de GC. Claro, arranca después. Después sigue una sigmoidea muy parecida, pero arranca antes Claro, si sí, tiene sí. más AT, después si tiene más GC. ¿Sí? Siendo la línea continua el 50%, nada más que para darnos una idea. ¿Está? Sí. Bien. Sí. Ahora, vamos de nuevo dentro de esta curva. Esto es lo mismo que les mostré recién, nada más que ahora, en vez de plantear acá, ven, fracción de simple cadena, directamente ya les da la absorbancia a 260 nanómetros. ¿Sí? Pero es lo mismo, yo a través de la absorbancia a 260 puedo estimar la fracción de simple cadena. Entonces tenemos acá una curva, bueno, bastante más, ¿no? Tiene una pendiente muchísimo más pronunciada que la anterior, pero básicamente es lo mismo. Doble cadena desde los 10 grados, fíjense que después de los 50 recién empieza a desnaturalizar, ¿sí? Para a los 90 más o menos estar totalmente desnaturalizado. ¿Sí? Ahora, dentro de esta curva, a mí me puede interesar ubicar un punto particular. ¿Sí? Y ese punto particular que me interesa ubicar es la temperatura a la cual el 50% de esa secuencia está como simple cadena y el 50% está como doble cadena. Vamos de nuevo para atrás, ¿sí? Como digo muchas veces, hacemos 2 pasos para atrás para después dar 3 para adelante. Venimos acá, fíjense este estadio intermedio. Me interesa ubicar el punto dentro de este estadio en el cual el 50% de la cadena se encuentra así como simple y el 50% se encuentra como doble. ¿Estamos? Concepto sumamente importante porque eso define algo que se conoce como temperatura de fusión. ¿Sí? O TM por temperatura de melting. La temperatura de melting, Carlos, ¿sí? te interrumpo porque esto que vamos hablando yo me lo voy imaginando en mi cabeza. ¿Sí? Al 50% que tenemos doble hélice y cadena simple. ¿Nos tenemos que suponer que tenemos por un lado cadena simple y por un lado doble hélice o la doble hélice medio desenrollada? No sé si me La explico. doble hélice medio, en general, es la doble hélice medio desenrollada. Perfecto, ¿Sí? perfecto, gracias. En algunos casos ni siquiera podemos decir enrollada porque no llegan a ser rollos, simplemente complementan. Porque, como van a ver más adelante, No, lo digo sí, brutamente hablando, ¿no? claro, sí, pero es eso, es la misma secuencia, ¿sí? De doble cadena, parte enrollada o asociada como doble cadena y parte como simple, ¿sí? Digo eso porque Perfecto, muchas veces gracias. nosotros podemos decir, bueno, ¿cuál es la temperatura de melting de una secuencia que tiene 100 pares de bases? ¿Sí? O 50 bases. Y yo no sé cuántos surcos mayores y menores y realmente disposición en doble hélice podemos tener cuando estás hablando de 50 bases o de 20. ¿Sí? Tal vez son simplemente como una vía de tren están puestas, ni siquiera llegan a doblarse. ¿Sí? Pero bueno, es la misma secuencia, o sea, el mismo fragmento, el 50% en formato simple, 50% en formato doble. Esa es la temperatura de melting. Y es muy importante porque en muchos casos la temperatura de melting es muy particular de una secuencia dada. ¿Sí? Y yo la voy a usar como base para desarrollar todos mis procesos de hibridación. Si no conozco la temperatura de melting de la secuencia que voy a usar para hibridar, difícilmente puedo establecer las condiciones
que permitan que esa hibridación se lleve de forma óptima, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender, temperatura de melting. Lo van a ver para hibridación, lo van a ver para PCR, lo van a ver para real-time PCR, y lo van a ver para secuenciación cuando hagan Sanger por marcación con PCR, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, temperatura de melting, hiper importante. Márquenlo como importante. ¿De qué depende la temperatura de melting? Bueno, lo primero que tenemos que pensar, lo primero que salta a la cabeza es contenido de GC, porque ya habíamos visto que cuanto más GC tiene la secuencia, más difícil es desnaturalizar. Por lo tanto, cuanto más GC tiene la secuencia, mayor va a ser la temperatura de melting, porque mayor va a ser la temperatura requerida para desnaturalizar el 50%. Por otro lado, la segunda que cae de maduro es la longitud del fragmento. No es lo mismo tener un fragmento de 50 pares de bases a tener un fragmento de 1500. ¿Sí? Si yo tengo que romper 50 enlaces, o sea, no 50, pero serían un mínimo de 100, o de entre 100 y 150, depende del contenido de GC, de puentes de hidrógeno, a romper 4500, obviamente que voy a necesitar menos temperatura, ¿no? Eso está claro. Entonces, los fragmentos cortos se desnaturalizan mucho más fácil que fragmentos largos, simplemente porque hay muchos más puentes de hidrógeno. Otra cosa que nos puede alterar la TM, pero ya en orden decreciente de importancia, es el orden de los nucleótidos. No es lo mismo que estén alternados, ¿sí?, las guaninas citosinas a lo largo, dispersas a lo largo de la secuencia, que una parte de la secuencia esté concentrada y sea muy rica en GC. ¿Sí? Eso me va a modificar la cinética de la desnaturalización, o sea, cómo eso se desnaturaliza. Cuando se va a desnaturalizar fácil, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a la secuencia que es rica en GC, y ahí le voy a tener que entrar a dar temperatura como loco porque no los puedo romper. Entonces, el orden de la secuencia también afecta. La otra historia, ya vamos a un lugar que es estabilidad de la doble hélice. Y se acuerdan que yo creo que en la primera clase hablamos, y tal vez en la segunda, cuando vieron purificación, lo volvieron a ver, que el ADN doble cadena se siente cómodo, digámoslo así, en soluciones que son ricas en sales, ¿sí?, y se compacta más si está deshidratado. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de conservación de muestras, o sea, cuando yo tengo ADN que extraje, purificado, y lo quiero mantener, bueno, obviamente, siempre hablamos en principio de reducción de temperatura. ¿Para qué? Para reducir los procesos metabólicos, reducir el efecto de las nucleasas, y de esa manera preservar esas cadenas de ácidos nucleicos. Ahora, también sabemos, creo que yo les dije, que en condiciones naturales, no en condiciones de freezer o de nitrógeno líquido, en condiciones naturales, aquellos ambientes que son ricos en sales, en general ayudan a preservar mejor los ácidos nucleicos que aquellos ambientes que son pobres en sales. Aquellos ambientes que son húmedos tienden a preservar peor que los secos, ¿sí? O sea, aquellos ambientes acuosos tienden a preservar peor que aquellos ambientes que están deshidratados, sea porque no hay moléculas de agua, sea porque las reemplazamos por moléculas de alcoholes, ¿sí? Entonces, las sales, la presencia de sales, cuanto más sal monovalentes, ¿sí?, o sea, sales monovalentes como sodio, potasio, estén en el sistema, mayor va a ser la estabilidad del ADN, mayor temperatura voy a tener que entregar para desnaturalizarlo. ¿Sí? Y pHs, obviamente, tienen que ser pHs intermedios, porque o a pHs muy ácidos o a pHs muy alcalinos, eso va a tender a romper esos puentes de hidrógeno, por lo tanto son más inestables las estructuras de doble cadena en pHs extremos hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Entonces, recuerden, contenido de GC lo primero, tamaño o longitud del fragmento, el número de pares de bases, el orden en que esas bases se encuentran, presencia de sales, pH del medio. Estas son algunas de estas cosas, yo las puedo mover al momento de realizar un estudio de hibridación. Otras no, porque el contenido de GC es el que trae, la longitud del fragmento sí la puedo mover,
el orden no, porque depende de lo que yo quiera ver. Concentración de sales sí puedo moverlo, pH del medio sí puedo moverlo, presencia de agentes de naturalizantes sí puedo moverlo, y demás. Bueno, entonces, cuando hablamos de temperatura de melting, tendríamos que diferenciar, ¿sí?, tres tipos. Yo puse 3 por poner 3. Los dividí así, pero podríamos dividir de otra manera. No sé. A mí me resultó que esto tal vez les pueda ser de ayuda. La primera es la TM o temperatura de melting de un dúplex de polinucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, una molécula larga de ADN. Una molécula que tiene 3000 pares de bases y que de acuerdo a su contenido de GC y al orden de sus nucleótidos va a tener una temperatura de melting particular, ¿sí?, que va a depender de eso, de cuánto GC tenga, la longitud y el orden de las moléculas, no mucho más que eso. Ahora, no es exactamente igual cuando al menos una de las hebras de las que yo estoy hablando, ¿sí?, no es una hebra larga, sino que es un oligonucleótido. Que después ya entonces tenemos una hebra grande y otra hebra que es mucho más chica y que la voy a usar, después veremos cómo, en el proceso de hibridación. Ahí la temperatura de melting ya no es igual a la de la hebra larga. En realidad está condicionada por la temperatura de melting de la hebra corta, del oligonucleótido, ¿sí? Recuerden que en termodinámica, ¿sí?, ¿se acuerdan? La velocidad de un sistema no la establece el elemento más rápido, sino que está determinado por el elemento más lento. Bueno, acá pasa igual. Acá no lo establece la hebra más grande, lo establece la hebra que se naturaliza más rápido. Y la tercera es la temperatura de disociación, que está relacionada o que relaciona un polinucleótido que está fijado contra una membrana o algo sólido y un oligonucleótido que está en líquido. Entonces, porque hasta ahora todo lo que vimos era dentro de un tubito y las dos hebras en suspensión. Acá la temperatura de melting puede tener determinada variación cuando una de ellas está agarrada, está fijada a un soporte sólido, ¿sí? Ahora, una vez que entendimos bien lo que es la temperatura de fusión y la relación que tiene con el contenido de GC, acá lo que vemos es algo que es similar a lo que vimos hoy, ¿sí?, pero ya con secuencias mucho más largas. Entonces tenemos de nuevo, acá porcentaje de hipercromicidad es exactamente lo mismo que decir porcentaje de, no porcentaje, perdón, valores de absorbancia, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y acá abajo, otra vez, tenemos la temperatura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la composición de una secuencia en relación a su contenido de GC podría ser analizado en relación a su temperatura de desnaturalización. Y lo que vemos acá es que, por ejemplo, genomas enteros, como el de Escherichia coli, piensen que acá estamos arriba de, si no me equivoco, está como en 4 millones de pares de bases el genoma de coli, ¿eh? Tiene más o menos un 50% de GC, ¿sí? Va a ser diferente a genomas bacterianos que tengan menos porcentaje de GC o más porcentaje de GC. O sea que, haciendo esto, yo podría clasificar, y de hecho así se hizo durante muchísimo tiempo, a las especies bacterianas de acuerdo a su contenido de GC, ¿sí? Este era un método de clasificación. Durante muchísimos años. De hecho, creo que todavía, si toman libros de clasificación bacteriana, taxonomía bacteriana, van a ver que en muchos casos habla de la especie y dentro de la descripción habla del genoma, de cuántos pares de bases tiene, demás, si es como fuere, y les dice tanto porcentaje de GC. ¿Sí? Claro que esto lo podemos complicar más, porque siempre hay una manera de complicarlos más. Y estas curvas... Carlos, antes de que... Sí. Me quedó una duda cuando estamos viendo las clasificaciones de las
temperaturas de melting, el tercer tipo que era el... Me Este. quedó la duda, si en el tercer tipo es el polinucleótido y el oligonucleótido, cada uno unido a una membrana, o sea, ¿los dos tienen que estar No, unidos? no, uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos está unido a una membrana, el otro está en solución. Si no, no hay manera de que se encuentren después, ¿sí? Perfecto, listo, listo, listo. Ahí está. Gracias. De nada. Entonces les decía, lo otro que podemos ver es qué sucede. Ya piensen lo siguiente. Ahora vamos a complicarla un poco. Imaginen que yo tomo, como está acá en esta diapo, ¿sí? Hago esto, desnaturalizo y obtengo esta curva, ¿no? Esto ya lo entienden porque ya lo vimos mucho. Es esa curva sigmoidea que va apareciendo a medida que yo aumento la temperatura. ¿Por qué? Porque se van exponiendo, ¿sí?, las bases al quedar simple cadena y va aumentando la absorbancia. Esto ya lo entendimos. Ahora, vamos a suponer que a mí se me ocurre decir, che, está genial, yo cuando lo desnaturalizo, puedo medir, por ejemplo, qué porcentaje de GC hay, porque si hay más GC va a tardar más. Ahora, yo tengo manera de ver complejidad de la secuencia cuando yo desnaturalizo así, y la verdad que es poco probable que yo pueda captarla, ¿sí? La complejidad de la secuencia. ¿Cuándo la puedo captar? Y en realidad yo la podría captar, o sería un método más eficiente de captar la complejidad de la secuencia, no viendo el proceso de desnaturalización, sino viendo el proceso de renaturalización. ¿Por qué? Y porque si yo tengo secuencias que son monobases, o sea, todas adeninas de un lado y todas timinas del otro, yo las desnaturalizo y la renaturalización tendría que ocurrir rapidísimo, porque donde encuentra, cierran, ¿sí? Es así. A medida que yo empiezo a complejizar esa secuencia de polinucleótidos, ya lograr que los choques al azar me las emparejen justo para que se unan es más difícil. Entonces, en el proceso de renaturalización, dependiendo de la complejidad de la secuencia, yo voy a poder ver variaciones en cómo, acá es al revés, no aumenta la absorbancia, sino cómo disminuye. ¿Sí? Y claro que esa gente que no tenía nada que hacer, por la década del 70 más o menos, se le ocurrió hablar de esto, que son curvas de reasociación, o se llaman curvas COT también. ¿Para qué? De nuevo, piensen que no había demasiados elementos para poder analizar, ¿sí?, los genomas, el ADN de diferentes especies. Entonces recurrían a las mediciones que podían. Y esto fue como una revolución, porque la gente decía, bueno, a ver, vamos a agarrar acá, fíjense, una cola, o no una cola, sino una secuencia que es de poli A y poli U. Y la voy a desnaturalizar y después la dejo que empiece a bajar la temperatura y renaturalice. Y voy a hacer lo mismo con, no sé, un fago, un MC2, un T4 o un genoma de Escherichia coli. ¿Por qué ponen esto? Porque en realidad cada vez son genomas un poco más grandes y más complejos. ¿Qué es lo que vieron? Que no todos renaturalizaban de la misma manera. O sea, como yo les decía, la secuencia que era de poli A renaturalizaba mucho más rápido que un MC2, muchísimo más rápido que un fago T4 y muchísimo más rápido, ni que contar, que un genoma de Escherichia coli. Entonces esto les permitía mirar complejidad. A medida que la secuencia se complejizaba, aumentaba el tiempo de reasociación, ¿sí? Se desplazaba. O sea, la fracción reasociada aparecía después. ¿Llegando a dónde? Y llegando a algo como esto que tienen a la derecha, que es un poco más complejo, porque pues ya salimos del reino procariota, entramos en el eucariote, y el ADN eucariote saben que es bastante más complejo que el procariota, ¿sí? De hecho, van a encontrar diferentes tipos de secuencias dentro de un genoma eucariote. Por ejemplo, van a tener dentro de ese genoma secuencias que se llaman de copia única, hay una sola copia.
generalmente muchos de los genes que codifican para que todas las proteínas tienen una sola copia en el, bueno, dos porque somos diploides, pero una sola copia en cada genoma haploide. Hay otros que van a estar moderadamente repetitivos, o sea que va a haber más de una copia. ¿Y cuál puede ser? Y por ejemplo, los genes que codifican ARN ribosómico, hay más de una copia y están en tándem, uno al lado del otro, ¿sí? Puede haber genes y pseudogenes, lo que me incrementa un poco el número de copias que puede haber de una secuencia en particular. Y finalmente tenemos secuencias que son altamente repetitivas, por ejemplo, minisatélites, microsatélites, secuencias ALU, o sea, que están algunas dispersas y otras con locus específicos en el genoma, pero que tienen muchas repeticiones. Entonces, de nuevo, cuando uno desnaturaliza completamente el genoma de un organismo eucariota y deja que se empiece a renaturalizar, ya no va a apreciar esta curva así, cuasi sigmoidea, sino lo que va a apreciar es algo parecido a esto, que son como etapas. Vemos primero un primer evento, digamos, de reasociación que corresponde a las secuencias altamente repetidas, porque son las que primero se encuentran porque hay muchas copias. Después entramos en un plató, acá, ¿sí? Y al tiempo comienzan a reasociarse las moderadamente repetitivas. ¿Por qué? Porque es más difícil que se encuentren, porque hay menos copias de cada una. Para llegar al final con las ADN de copia única, ¿sí? Entonces, como vemos, estas curvas de reasociación lo que me permiten a mí es establecer cuál es la complejidad de la secuencia en el genoma. ¿Sí? No quiero que entiendan nada más que eso. Que estas curvas sirven para medir complejidad de secuencia. ¿Sí? Y que son de reasociación, porque es donde nosotros podemos ver la complejidad, no en la desnaturalización. No quiero que entiendan esto, les juro por Dios, no se los vamos a tomar ni en el examen ni en ningún lado. Carlos, ¿Sí? igual, una pregunta. Vos decías que la complejización... Uy, ya se me trabó el cerebro. La complejidad de la cadena no la podíamos ver en la desnaturalización, pero ¿no se puede evaluar con la temperatura de melting? O La sea, no, ¿eso no nos temperatura, da no, la no nos da temperatura un de parámetro de melting, qué tan complejo es la cadena de ADN con eso? sí, pero es una medida que no es, digamos, la complejidad de o cómo están distribuidas las bases dentro de la cadena es un factor que influye, yo les dije, en la temperatura de Ajá, melting. Les dije que no era el sí. primordial, ¿sí? Por lo tanto, No, sí, ni hablar. hacer el análisis desde la desnaturalización no va a ser exacto, ni tampoco apropiado, ¿sí? Se hace desde la Perfecto, renaturalización. perfecto. Perfecto. Acá siempre tenemos que ir a ver, entre nada y lo mejor hay un montón de cosas, ¿sí? Y siempre, esto es como, ustedes ya cursaron Inmuno, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, ustedes saben que cuando nosotros decimos inmuno, digo general, ¿no? Digo, infección por un virus, ¿y ustedes qué me tendrían que decir? Ah, respuesta celular. Infección por una bacteria. sí. Ah, respuesta humoral. ¿Eso es así realmente? No, sabemos que no es así. No. Sabemos que mayoritariamente es de una manera cuando hay un tipo de infección y mayoritariamente hay de otra. Pero nunca es blanco y negro. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá sabemos que la complejidad afecta. Ahora, ¿eso me habilita a mí a que con desnaturalización estudie la complejidad? No. ¿Sí? Esa es la respuesta. Bien, volviendo a esto entonces, cuando nosotros hacemos o queremos hacer el cálculo de la temperatura de melting, vemos que a lo largo de los años, esto nada más para que vean cómo varió, ¿sí? Nosotros tenemos una de las primeras fórmulas de cálculo de la temperatura de melting, hacía referencia solamente al porcentaje de GC y a unas constantes, ¿sí? Que esas constantes salían del largo de la secuencia, ¿sí? De la temperatura base, que era 64,9, bueno, no importa. Pero básicamente, con el porcentaje de GC, uno ya podía estimar cuál era la temperatura de melting. A posteriori, en realidad,
se dieron cuenta que no era solamente el porcentaje de GC lo que me determinaba, o por lo menos no era la mejor manera, ¿sí? Sino que uno tenía que incorporar, por ejemplo, cuál era la concentración de sales monovalentes en la solución. ¿Para qué? Para obtener una TM un poco más exacta. Y es Hawley, en 1979, quien propone una modificación de esta primera ecuación de Marmor, donde lo único que quiero que miren, ¿sí?, es que incorpora la concentración de cationes sodio, ¿sí?, en la solución. Ahora, a posteriori, y ya cerca del final del siglo XX, del final del siglo XX, dicen, pero no es en realidad el porcentaje de GC y la concentración de sodio lo que están manejando o condicionando la temperatura de melting de una secuencia. Lo que en realidad sucede, si vamos al final de la historia, o el causal, digamos, de esa historia, es la relación entre la entropía y la entalpía del sistema. ¿Sí? Y se llega a esto, que son diferenciales de entropía y de entalpía, relacionados con la concentración de sodio. Nunca en la vida, calculo yo, ustedes van a hacer a mano nada de esto, sino que van a simplemente, como hacemos todos, tomar un software, un algoritmo, un programa, que me permita a mí determinar cuál es la TM de una secuencia particular en la presencia de determinadas concentraciones de sales de sodio que en general están estandarizadas, ¿sí? Entonces, uno lo único que hace es tomar una secuencia, copiarla en formato FASTA, pastearla dentro de la ventana que todo programita tiene para medir esto, y les va a dar un montón de características, y bueno, le da solamente la ATM, les va a dar un montón de características, muchas de las cuales son hiper necesarias al momento de diagramar una estrategia de hibridación. ¿Sí? Les reitero, no quiero que se lo aprendan, ni por las tapas, simplemente sí quiero que entiendan que la dirección histórica, ¿sí? Cómo se fue complejizando a lo largo de la historia. Primero era simplemente el porcentaje de GC, después dijeron no, hay que agregarle la concentración de sales, por último dijeron, en realidad la manera más exacta o mejor de hacerlo es midiendo entropía y entalpía del sistema. ¿Sí? Simplemente eso quiero que les quede de esto. Bien, entonces ahora sí, después de toda esta introducción que llevó mucho más de lo que yo pensaba, vamos a los principios y aplicaciones de la hibridación. Y acá vamos a tratar de ponerle un poquito de dinámica a la charla. Lo que tenemos que saber de la hibridación es que en el principio, o los principios que rigen la hibridación, lo primero que tenemos que saber es que vamos a reconocer dos tipos de cadenas. Una cadena que es una molécula que se denomina sonda o probe, ¿sí? Que puede ser de ADN, simple cadena, o ARN, que tiene una secuencia conocida. Esa es la historia. Yo conozco cuál es la secuencia de la sonda, ¿sí? Que puede emparejarse, o podrá emparejarse, con una segunda secuencia, que es la secuencia target, o la secuencia diana, o la secuencia objeto, o la secuencia como quieran llamarle. Pero lo que tienen que saber es que siempre hay una sonda que vamos a usar para ensayar si se hibrida o no contra una secuencia que quiero probar. En algunos casos, la presencia o ausencia de la secuencia diana va a ser el objetivo. O sea, ¿está o no está presente? Y ustedes me dirán, ¿y cuándo hago eso? Y por ejemplo, si yo busco la presencia de algún virus en un tejido. Entonces yo podría tomar un trozo del tejido, una biopsia, disgregarlo, hacer lo que quiera, obtener el ADN que está ahí, si la secuencia blanca estoy buscando ese ADN, tenerlo fijo en algún lugar y mandar una sonda para que yo, no sé, tengo una biopsia de tejido hepático y quiero ver si está presente la hepatitis B. Entonces, ¿qué voy a tener? Por un lado,
el ADN del tejido hepático que obtuve, que extraje por cualquiera de los métodos que ustedes vieron ya en la clase anterior. Ahora vamos a ver que los vamos a fijar así en un platito, en una membrana, o en un plástico, en lo que sea, pero lo voy a tener fijo, y le voy a mandar una sonda que es de secuencia conocida. ¿Y a qué corresponde? Y a algún gen o alguna parte de la secuencia de hepatitis B que yo quiera ver, que me indique que la hepatitis B está presente o no. Si está presente se va a pegar, si no está presente no se va a pegar un cordón, ¿sí? Entonces es presencia, ausencia. Ahora yo puedo ir mucho más allá y decir, no, ¿saben? No solamente quiero ver si está la hepatitis B, me interesa saber, si existiera, qué variante hay de la hepatitis B. O, por ejemplo, hepatitis C, pero yo quiero saber si la variante que está de la hepatitis C es la que responde bien al tratamiento con interferón o no. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente si está o no está. Ahora es si está y si es la variante que yo quiero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, clarito. Bien. Entonces, lo segundo que tenemos que saber es que esa probe o sonda no solamente tiene una secuencia conocida, sino que está marcada. Marcada con algo que a mí me permite después identificarlo. Las primeras marcas eran radioactivas. En general se usaba fósforo 32. Pero bueno, eso era un problema. Para el usuario, para el medio ambiente, para la institución que lo tenía que usar, porque tenía que estar habilitada, en este caso acá en Argentina, por CONEA, era un despiole. La deposición de esos residuos, nada, el riesgo de accidentes y que esos residuos de fósforo 32 contaminen, como sucedió en algunos casos, en fin. Por suerte, la ciencia avanzó y se desarrollaron marcas que tienen la misma eficiencia, ¿sí?, en el reporter, digamos, que lo que tenían las sondas marcadas con radioactivo. Y hoy existen sondas quimioluminiscentes, o sea, una marca que después de un proceso emite luz, sondas fluorescentes, o sea que bajo determinada longitud de onda fluorecen, o sondas derivatizadas se llaman, y que tienen alguna marca que a mí, por alguna reacción química o reacción enzimática, me permiten revelarla. ¿Sí? Y por el otro lado tengo el ADN que yo quiero ensayar, o sea, el ADN diana, que lo voy a tener fijado, como está acá, en una membrana y desnaturalizado. Entonces, por ejemplo acá, fíjense, hay células que están sobre un filtro, que puede ser, como dice acá abajo, de nylon o nitrocelulosa. El problema de la nitrocelulosa es que es quebradiza, mientras que el nylon es mucho más flexible. Por lo menos hasta el momento que yo hice hibridación se prefería nylon, pero no sé cómo está ahora la situación, ¿sí? Entonces, hay células que se ponen, o sea, pueden poner directamente bacterias, pónganle, arriba de un filtro de nitrocelulosa, lisan esas células para exponer el ADN, lo desnaturalizan con calor o con álcali, añaden la sonda que está marcada. Una vez que añadieron la sonda, lavan para ver si se pegó o no se pegó. Si la sonda se pegó, por más que laven, o sea que le pongan una solución de lavado, la sonda va a quedar pegada porque ya está vuelta a formar doble cadena. Si no encontró complementariedad, en el momento del lavado la sonda se va. Si encontró complementariedad de base, la sonda se queda pegada, por lo tanto va a haber un proceso de hibridación. Y por último, vamos a detectar. Si es quimioluminiscente, bueno, le tendré que generar la reacción enzimática para que esa marca emita luz y la expondré a una placa radiográfica para que me dé marca o no. Si es fluorescente, expondré esto a una longitud de onda que me haga fluorecer la marca y tendré sistemas de detección. Ya vamos a ver, por ejemplo, los arrays funcionan así. O si es derivatizada, como yo les decía, por ejemplo, con dioxigenina, que es un análogo de base, listo, mandaré anticuerpos antidioxigenina asociados a sistemas de peroxidasa o cualquiera, o fosfatasa alcalina, con sustratos colorantes, y me va a dar color al final de toda la reacción. ¿Sí? No importa que se aprendan exactamente cómo es la secuencia, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero ¿cuál es el final del cuento? Que si acá había unas células particulares y yo puse una sonda para ver si esas células de ese tipo particular estaban presentes, si hibrida,
y me da señal, es que esas células estaban presentes en el lisado que yo puse. Entonces, sonda ADN, ya dijimos, un fragmento de ADN con secuencia conocida y que es específica para otra secuencia de ácidos nucleicos o para una región cromosómica directamente de interés. Pues yo puedo hacer chromosome painting, que se llama, que son secuencias que identifican cromosomas enteros. Las sondas de ADN son secuencias marcadas. Bueno, todo esto creo que ya lo dijimos, ¿no? Que permiten detectar secuencias complementarias en la muestra problema. Hay diversas metodologías que se pueden utilizar para marcar sondas, ¿sí? Hoy por hoy yo lo que les voy a decir es que ya prácticamente, por lo menos hasta donde a mí hasta donde yo tengo conocimiento, o sea, ustedes piensen que yo tengo muchos años y soy de esas personas que ingresó al laboratorio antes de que Kary Mullis desarrolle el PCR, o sea que yo soy de la era pre-PCR. Por lo tanto, hice un montón de cosas que hoy ya creo que no se usan más, como por ejemplo marcación de sondas in vitro, por random priming se llamaba, y había otra más que ya no me acuerdo, que ya, yo estimo que ya no se usan. ¿Por qué? Porque no son muy eficientes, son muy laboriosas. Hoy les diría que la manera más fácil de generar una sonda es encargarla a un lugar, ¿sí? Yo escribo a, no sé, Macrogen, a Operon, a, no sé, a Thermo, y solicito, mediante una planilla Excel, que me sinteticen una secuencia de tantas bases marcada en tal lugar con una marca que yo elijo, ¿sí? Esa es la manera en la que hoy se generan sondas, ¿sí? Si tienen en el laboratorio, en el instituto, un aparato de síntesis de oligonucleótidos o de polinucleótidos, está bárbaro. Pero piensen que hoy se construyen in vitro, se sintetizan hasta genes enteros, ¿sí? Así que es muy difícil que ustedes vayan a realmente con sus manos hacer algún proceso de marcado. Nada, pasémoslo, porque la verdad... ¿La PCR es un método excelente para la síntesis de sondas? Sí, es cierto. Y de hecho, para eso lo desarrolló mal y ya lo van a ver cuando vean PCR. Pero la realidad es que hoy se usa poco para esto. Ahora, en algunos casos, es bastante útil salirse de las sondas de ADN y usar sondas de ARN, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque el ARN, según vieron, cuando se extrae es bastante más inestable. Sí, tiene ese problema, es inestable, se degrada fácilmente, pero hay algunas ventajas que les da usar ARN sobre ADN. Primero que las ondas ARN son naturalmente monocatenarias, ¿sí? Y las podemos usar para detectar secuencias complementarias de ARN o ADN, también en modo monocatenario. Primero, las ondas ARN se pueden sintetizar mediante transcripción in vitro, o sea, con sistemas de transcripción. Y pueden sustituir a las ondas de ADN en casi todas las aplicaciones. Y esto es lo importante, los híbridos ARN-ADN son termodinámicamente más estables que los ADN-ADN. O sea, una vez que el ARN formó dúplex con el ADN monocatenario, ese dúplex es bastante más estable que el ADN-ADN. Bueno, nada, se pueden sintetizar a través de moldes clonados. Claro, acá en general, como esto es por ahí presíntesis in vitro, pero las ondas ARN son naturalmente monocadena, o sea, de cadena simple, por lo tanto siempre están como cadena simple. En cambio, si nosotros usáramos sondas obtenidas a partir de plásmidos, los plásmidos son doble cadena, los tengo que desnaturalizar, mantener como simple cadena para usarlo como sonda. Entonces hay una competencia después entre la renaturalización de la secuencia del plásmido y la detección de las secuencias blancas. Bueno, nada, vamos a seguir porque esto ya lo hablamos. Fíjense, esto es un proceso bastante simple de cómo hacer hibridación en colonias bacterianas. O sea, nosotros tenemos acá una cápsula de Petri con colonias aisladas. Piensen que
todo proceso de hibridación en general requiere que una de las secuencias esté fija a un soporte sólido. Entonces, cuando hablo de soporte sólido, es algo que no se desintegre en la manipulación. El agar, que se utiliza para crecimiento bacteriano en placa, no es algo demasiado estable para manipular y para agitar y para lo demás. Entonces lo que uno hace es pasar este crecimiento bacteriano a una membrana de nylon, de nuevo, o nitrocelulosa. Lo único que hacemos es apoyar esta membrana sobre la cápsula de Petri donde están las bacterias, la sacamos y seguimos usando la membrana sola. ¿Sí? ¿Con qué? Con una réplica, con una imagen en espejo de lo que había en la cápsula de Petri. A partir de ahí, yo puedo empezar a hacer todo el proceso que implica desnaturalizar, neutralizar el proceso de desnaturalización si lo hice por métodos químicos, lavar, secar y fijar el ADN a la membrana. ¿Sí? El ADN a la membrana se fija de dos maneras. Un proceso que se llama baking, que es por exposición a calor, y un proceso que se llama crosslinking, que es por exposición a radiación ultravioleta. ¿Sí? Son las dos formas que yo puedo anclar, digamos, el ADN obtenido de bacterias o células eucariotas, las que sean, a una membrana. Siempre tengo que hacer ese proceso, que es el de fijado. Una vez que el ADN está fijado, lo que puedo hacer es hibridarlo con una sonda cualquiera. ¿Para qué? Y para ver si en esas colonias está presente o no una variante que a mí me interesa identificar. Si yo identifico esa variante, ¿sí? Porque acá en una sola de las colonias está la variante que me interesa, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir a la placa original, que a mí me quedó, después que yo le puse el film arriba, seleccionar esa bacteria en particular y la hago crecer en medio líquido. ¿Para qué? Para obtener grandes cantidades de una bacteria que a mí me interesa. ¿Por qué? No sé, porque le inserté un gen que a mí me interesaba que expresa determinada cosa, que a mí me interesa que se exprese en este sistema in vitro. ¿Sí? Esta es una secuencia de hibridación clásica y simple. ¿Sí? Ahora, fíjense, perdón que vuelvo para atrás, que acá en el proceso de hibridación, tal como lo conocemos, el ADN blanco, el target, el diana, está fijado a la membrana, ¿no? Y a esa membrana yo la expongo a una sonda que está marcada. Entonces acá tengan en cuenta eso, que es que el ADN blanco a estudiar está sin marcar y fija una membrana, y la sonda está marcada y es la que se agrega. En algún momento algún cráneo dijo, vamos a hacer una hibridación pero al revés. ¿Y cómo la voy a denominar? Y se me ocurrió un nombre genial que se llama hibridación reversa. ¿En qué se diferencia la hibridación reversa? La hibridación reversa se diferencia en que lo que está fijo a un soporte sólido son las sondas, ¿sí? Y lo que yo voy a agregar en medio líquido va a ser mi target, ¿sí? Entonces, ¿qué es la segunda diferencia? Que lo que está marcado ya no es la sonda, sino que lo que está marcado es el target. Entonces, sin entrar en demasiado detalle, porque ustedes no lo vieron todavía el principio y el desarrollo completo, pero tienen idea de lo que es un producto de PCR, ¿no? Ya dijimos, PCR es una técnica que me permite a mí fotocopiar. ¿Cómo? Amplificar Exactamente, una me región permite de ADN. obtener Es para un obtener número, cantidades exponenciales. claro, cantidades exponenciales de una determinada región o un fragmento, ¿sí? de un ADN, ¿sí? O un ARN, de lo que sea. Sí. Entonces, imagínense que yo amplifico esa secuencia, pero ahora le agrego dentro de mi producto,
que voy a usar para amplificar, alguna de las partes, no importa si son los primers, si son los nucleótidos, no importa cuáles, pero está marcado. ¿Sí? Ahora, mi producto de amplificación va a estar marcado. Entonces, a ver, imaginemos lo siguiente. Yo quiero clasificar un virus. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo varias maneras. Podría secuenciar, podría hacer muchas técnicas, podría hibridar directamente. O sea, agarrar el virus, ponerlo como hicimos antes, ¿no? En la anterior. Agarrar el virus que tenga, extraer su material genético, ponerlo en una membrana y exponerlo. ¿A qué? Y a muchas ondas, hasta que encuentre cuál es la que me identifica la variante viral que estoy buscando, ¿no? Ahora imagínense que ese virus, que es bastante complicado, tiene 50 variantes alternativas. Entonces me va a obligar a mí a hacer 50 ensayos como este, cada uno con una sonda diferente. ¿Sí? Es muy laborioso eso. Bueno, por eso es que se desarrollaron este principio de hibridación reversa. Acá lo que hago es tener fijas, supónganse, mis 50 sondas diferentes, y yo le mando arriba mi producto de amplificación de una región del virus, que es la región variable, y que me permite tipificarlo. De acuerdo a la sonda en la que se pegue, yo le asigno la identidad al virus. ¿Me entienden? Fíjense cómo simplifiqué muchísimo el proceso. O sea, antes era hacer 50 hibridaciones con sondas distintas, ahora es una hibridación con 50 sondas distintas, pero en un mismo lugar. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Es como los métodos directos e indirectos de ¿Inmuno? inmuno. No llega a Porque ser como los métodos indirectos, porque en realidad acá el proceso es el mismo, o sea, yo estoy identificando al antígeno siempre, ¿sí? Que es mi fragmento de ADN blanco. Siempre estoy identificando lo mismo. Acá la historia es que invertí los roles. Es que en realidad es lo mismo, lo que cambia es lo que marcamos en realidad. Exactamente. Lo único que cambió es lo que marcamos y quién es el que está fijo en la membrana. El proceso en sí es lo mismo, pero Exactamente. claro, lo que marcamos fue, no sé, por ejemplo, si hacemos el virus y yo invento, ¿no? Le hago una PCR y al resultado de la PCR le agregué esta sustancia que da color, que no me Sí, sale sí. la palabra, como se dice. Sí, sí. Ya se me quemó la cabeza. Bueno, pero a ver, yo sé, si quieren se los traduzco en algo, de nuevo, vamos a bajarlo a la tierra, ¿sí? Con un ejemplo que es bastante clásico de esto. ¿Ustedes conocen el virus del papiloma? ¿El papilomavirus? Sí, Las chicas deberían conocerlo porque es el agente que da el cáncer de cuello uterino. Es el responsable del cáncer de cuello uterino. Es uno, no fue el primero, pero es uno de los pocos virus oncogénicos. Tiene capacidad para transformar células, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el virus del papiloma más allá de estar o no estar? Porque en realidad, a lo largo de la vida, una mujer tiene cerca de una chance del 95% de haber estado en contacto con un virus, alguna de las variantes del virus del papiloma humano. El problema es que hay... en los hombres también es muy común por eso. Ahora se agregó el calendario de vacunación. Sí, sí, sí. En los hombres también, y en realidad el calendario se agrega al calendario de vacunación porque ustedes saben que casi como toda infección de transmisión sexual, debe ser, ¿sí?, siempre tratada la pareja. Eso en primer punto. Y en segundo punto, si uno quiere erradicar el virus de la población, no lo puede hacer si solo trata a una parte y no trata al que lo transmite, porque el hombre particularmente lo transmite muy pocas veces, lo afecta, ¿sí? Eso tiene que ver con arquitectura tisular, no importa. A lo que voy es, vamos por este lado. Hay más de 150 tipos de HPV, de los cuales hay unos cerca de 18 que son oncogénicos, que han sido
probados que son oncogénicos, de los cuales hay 2 que se llevan el 70% de las lesiones cancerosas, el 16 y el 18. Y hay muchos otros que se consideran de bajo riesgo, o sea que no tienen esa chance de transformar las células, pero que sí provocan algunas lesiones que son benignas, como condilomas, que son el 6, el 11, el 42, no importa, y demás, 34 y demás. Ahora, cuando uno necesita ver si en una muestra de un PAP, por ejemplo, está el HPV, uno podría decir, bueno, amplifico con un par de cebadores y veo por PCR si está o no está el virus, nada más que eso. Ahora, atrás de eso, si el virus está, yo necesito saber qué tipo es, porque lo importante es eso, no es saber o no que el virus esté, porque dijimos que gran parte de la población lo tiene, y gran parte de esa población no tiene riesgo aumentado de cáncer cervical. Sí tienen riesgo aumentado aquellas mujeres que tienen tipos particulares de HPV. Y ahí es donde viene la tipificación. Entonces, hacerlo por hibridación directa sería bastante engorroso porque necesitaría replicar un montón de veces, ¿sí?, ese proceso de hibridación probando con las sondas de diferentes tipos virales, de alto riesgo y bajo riesgo. Acá lo que hago es, en un strip, o sea, en una cintita de tira de nylon, tener puestos como si fueran banditas, ¿sí?, todas las sondas para los diferentes tipos que quiero probar, y yo le tiro arriba mi muestra problema. ¿Sí? Ese es uno de los métodos que se usa para HPV. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Ahora, uno de los métodos que es anterior, es muy anterior a la hibridación reversa, porque en realidad es pre-PCR esto, eran técnicas de estudio de ácidos nucleicos por hibridación, pero luego de haber hecho una corrida electroforética. Y en realidad la primera de las técnicas que aparece de este tipo la desarrolla un químico, un bioquímico, que se llamaba Southern. Southern era el apellido del señor, ¿sí? Y quedó como técnica de Southern. Lo que hizo Southern fue tomar una muestra de ADN, hacer una electroforesis. En el caso, bueno, habría que ver, acá falta un cachito, que es una digestión con una enzima de restricción. Ustedes ya vieron la enzima de restricción, entonces lo que hago es tomar mi ADN, digerirlo con una enzima de restricción, separar los fragmentos por electroforesis, transferir, denme un segundo porque se me está quedando sin batería. Ya estoy. Ahí está. Entonces les decía, digestión, electroforesis, separación de los fragmentos en un gel, transferencia de esas bandas, de esa sucesión de bandas que se separaron en la electroforesis a un soporte sólido, otra vez una membrana de nylon. Una vez que tengo, ¿sí?, esa separación en la membrana de nylon, lo expongo a sondas, y esas sondas se van a pegar en los lugares donde encuentre secuencias complementarias. Obviamente que cuando lo transferí a la membrana la tengo que fijar, ¿sí?, tengo que hacer el baking o el crosslinking o lo que sea para que no se me vaya todo el código. Una vez que expuse esto a las sondas, lo revelo. ¿Y qué me da? Bandas, ¿sí? Bandas que identifican secuencias en diferentes o a diferentes distancias del origen de siembra, ¿sí? Esto fue lo que hizo Southern. Después vinieron y dijeron, si esto se puede hacer con ADN, vamos a hacerlo con ARN. O sea, correr, tal vez ya sin digerir, simplemente correr los ARN para diferenciar diferentes tipos de ARN en un gel, transferirlos e hibridar. Dijeron, pero si con ADN lo inventó Southern y se conoce como método de Southern, como los científicos nerds tienden a ser graciosos, dijimos vamos a ponerle otro nombre. Como esto es ARN, vamos a ponerle Northern.
porque Southern es hacia el sur y dijeron Northern es hacia el norte. Y le pusieron la técnica de Northern. Y después vino otro más gracioso y dijo, cuando lo hagamos con proteína vamos a llamarle Western, ¿no? Y el Eastern quedó para el olvido, a nadie le gustaba el este. Pero bueno, entonces entienden que yo lo que estoy haciendo es correr un fragmento de ADN que previamente lo digerí con enzima de restricción, que según el tamaño y la complejidad de ese fragmento de ADN que digiero, puedo tener bandas discretas o puedo tener un chorreado que se llama, que es un conjunto infinito de bandas de diferente tamaño, que es lo que sucede cuando yo tomo ADN eucariotes. Si yo a ustedes les saco sangre o un hisopado de la boca o lo que sea, hago una extracción de ADN de su genoma, y lo pongo a digerir con enzima de restricción y lo corro en un gel, lo que voy a observar es esto. En la jerga esto se llama un chorreado. Y es un chorreado porque básicamente no se puede distinguir banda discreta, porque como hay infinitas bandas de diferentes tamaños, me genera finalmente como un camino que es un chorreado. Ahora, esas bandas discretas existen. El problema es que yo no las puedo ver, nada más. ¿Y cuándo aparecen? Cuando mando una sonda específica e hibrida justo contra un punto. Y entonces ahí me revela en qué región del chorreado está. Y ustedes dirán, ¿y para qué corno me sirve a mí hacer esta técnica? Bueno, esta técnica, por ejemplo, me permite a mí observar diferentes rearreglos en el ADN, ¿sí?, que pueden ser origen de algunas patologías, como puede ser una leucemia, ¿sí? Hay rearreglos de secuencias, y esos rearreglos perdón, los pongo en evidencia a través de la técnica de Sauder, ¿sí? Miren, 1975, ahí en esa época Sauder estaba trabajando, ¿sí? Sauder blot se llama por el proceso de bloteo, que es la transferencia, ¿sí?, del gel hacia la membrana, ¿sí? Acá fíjense, esto es leucemia linfoblástica aguda de células T. Lo que se hizo fue tomar diferentes pacientes, sangre de diferentes pacientes, se extrajo el ADN, se cortó con una enzima que se llama EcoR1. EcoR1 es una de las enzimas, es la enzima más conocida, la enzima de restricción más conocida, porque es, si no me equivoco, fue la primera en aislarse, y se llama EcoR1 por Escherichia coli restriction 1, ¿sí? O sea, es una enzima de restricción que se obtiene de la bacteria Escherichia coli. Separan por tamaño en una electroforesis, transfieren a un filtro, y se hibrida con una sonda, que es esta, la TCR-GJ13, en este caso, como está 1975, no, esto es del 99, marcada todavía con fósforo 32, pero ¿qué me permite ver? Me permite ver rearreglos en los genomas, ¿sí?, que me originan diferentes tipos de leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? ¿Está? Este es el control, cómo debería ser, cómo debería dar un ADN normal o ADN proveniente de células normales, y estos son todos pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células T. Fíjense que en todos hay rearreglos distintos que desembocaron en la misma enfermedad, ¿sí? Ahora, en el Carlos, Northern, tengo una pregunta, ¿sí?, porque se me acaban de marear los conceptos. ¿El Southern no era para ARN, para enfrentar no, hebras de ARN? no. El Southern ¿No era es no entendí mal entonces. El Southern es ADN, ¿sí?, corrido en un gel, Ajá, transferido a una membrana e hibridado. Eso es el Southern. ajá, El Northern sí. es con ARN. Y el Northern fue una Ah, ahí va. técnica muy utilizada para ver análisis de expresión, porque acá ya me interesa poco, por más que hay Northern que me permite también ver rearreglos, ¿sí?, porque en muchos casos yo podría... Hay determinadas leucemias también, pero no la linfoblástica, hay una leucemia mieloide, que se da por traslocación, ¿sí?, de un gen a otro lado, o sea, finalmente te queda un gen expuesto a un promotor muy fuerte, entonces hay sobreexpresión de ese gen. Yo lo que puedo ver es
esos ARN mezcla a través de un Southern, o puedo ver expresión de ese ARN a través de un Northern, ¿sí? En el Northern lo que hago es extraer el ARN total de células. A veces hay métodos para, si yo quiero centrarme solo en un mensajero, hay métodos para extraer diferencialmente mensajeros, que es a través de captura a través de las colas de poli-A. Entonces lo que hago es extraer el ARN, correrlo en un gel, ¿sí? E hibridarlo. Bueno, esto acá lo que ven, esto es ARN ribosómico porque es extracción total, pero lo que quiero que vean es cómo hay dos líneas celulares, una es una línea celular Vero, que es, si me equivoco era una de mono verde, no me acuerdo, y una H1299, cómo expresan diferencialmente este gen que es el ATF4. Fíjense que acá está expresado muy poco en las Vero, y en las H1299 fíjense que la expresión es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces a mí el Northern me sirve para cuantificar expresión de un gen en particular, ¿sí? Pero el proceso no se digiere. Sí, sí, perfecto. En este caso no digerimos con enzima de restricción, pero sí hay corrida en un gel, transferencia a una membrana de nylon, hibridación y revelado. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, para presencia-ausencia, yo podría decir, no me interesa la corrida. A mí me interesa directamente ver si en un lisado que tengo, o en una extracción de ADN que tengo, está o no está determinada secuencia. Y entonces, yo puedo tener 60 experimentos distintos, ¿sí? o 60 muestras distintas donde quiero ver si, por ejemplo, si está o no está el papiloma, nada más, volvamos al papiloma. Entonces yo lo que hago es un formato que se denomina dot blot, ¿sí? Dot blot o slot blot es lo mismo, lo único que difiere es el formato del agujerito. En el dot blot, dot es un punto, ¿sí? Por lo tanto el formato es circular. En el slot blot es exactamente el mismo manifold, pero el agujerito no es redondo, es como es alargado, ¿sí? Es como no me sale, como un guión, ¿sí? Entonces, sea dot blot o slot blot, es lo mismo. Tienen acá la unidad de transferencia, se llama. Fíjense que hay un lugar en donde va la membrana, un lugar a donde después va entre estas dos placas. Acá hay un lugar donde tiene conectores para hacer vacío. Lo que va a suceder es que una vez que se arma, ven como acá, ¿ven? Acá tengo una placa de silicona que me hace como la junta de un motor, me impide que me entre aire por acá, por las afueras. Entonces, toda la presión que se ejerce es presión negativa que hace que lo que yo mande por acá vaya a la membrana, quede ahí, y el líquido sale por el otro lado, ¿sí? Entonces me queda puesto en el orificio donde yo puse la muestra, me queda el punto de la muestra fijada arriba de la membrana en determinado lugar. Obviamente que tengo que marcar la membrana muy bien para saber de qué lado estaba y cómo estaba puesta, porque donde yo desarmé todo y di vuelta a la membrana, después lo perdí. Así que tiene que estar todo muy bien diagramado. Pero básicamente lo que voy a hacer es ahorrarme el paso del gel y la transferencia. Simplemente voy a poner el extracto de la muestra en cada uno de los orificios, se le aplica vacío, el vacío hace que ese líquido quede en la membrana, saco la membrana, la expongo a UV, hago el crosslink y ya tengo el ADN puesto, ¿ven? Se carga el ADN, ¿ven cómo lo van cargando? Luego, una vez que se cargó el ADN, se hace el proceso, se pone otra vez en el manifold, se le puede agregar las ondas, se puede usar el manifold o no. En este caso usan el manifold, se lava y se revela. ¿Y qué es lo que da? Algo así, ¿ven? Entonces tenemos un pedacito de membrana y fíjense, en este caso tenemos variantes que son normales y variantes que son mutantes. Entonces esta es la misma muestra, yo acá le puse la sonda para la variante normal y una sonda para variante mutante. En este caso me identifica, ¿sí?, las posiciones de esta manera. Este es un esquema, este es el real, ¿ven? Entonces sabemos que la muestra 1 es normal, la muestra 2 es mutante, ¿sí? La muestra 3 tiene los dos,
La muestra 4 solo tiene el normal, la muestra 5 tiene los dos, la muestra 6 solo mutante. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se usa, yo les decía, si uno ajusta las condiciones de hibridación, uno puede llegar al nivel de diferenciar una sola base. ¿Sí? O sea, mutaciones puntuales puede identificar por hibridación. Van a ver que el concepto de identificar una base por hibridación es el mismo que van a tener cuando utilicen real time para identificar mutaciones. Es lo mismo, es hibridación, nada más que esto es un formato macro y el otro es un formato micro. Opa, terminamos. Miren qué lindo. Bueno, ¿qué dudas tienen? Al margen de su existencia hoy. ¿Hola? Perdón. ¿Se ¿Cómo? murieron todos? ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos al final. No, se está No. yendo mi pareja. Bueno, esperen que, si yo pudiera dejar de compartir. Se me colgó el wifi. No, ninguna duda, todo bien, la verdad. Genial. Bueno, esperen que vamos a detener la grabación, así no se hace tan pesado.